Ok, vamos a entrar ahora a hablar un poco y tal vez muy ampliamente de los bautistas. Eh, Estamos en este periodo de la iglesia moderna y vamos a hablar entonces sobre los bautistas. El término bautista se usó por primera vez en el siglo XVII como apodo y originalmente estos primeros bautistas no aceptaron este apodo, eh, ya que no querían que ellos se relacionara con el movimiento anabautista, y especialmente por el fiasco de Münster, que ya lo expliqué en una sesión anterior. Entonces no querían que tuviera ninguna relación con los anabautistas, así que rechazaron el apodo de bautista. En la confesión de 1644, los creyentes bautizados no aceptan aún el nombre de bautista, sino lo aceptan posteriormente. Este nombre fue aceptado hasta el siglo XVIII. En 1641, algunos anabautistas ingleses empezaron a bautizar a creyentes por inmersión. Bien, hoy vamos a hablar también de eso. Entonces, los bautistas es un apodo, no lo aceptan hasta el siglo XVIII. La confesión de Londres de 1644 por siete iglesias bautistas particulares, podemos marcar nosotros como como el año en el que nace la denominación bautista. Eh, Vamos a ver el origen de los bautistas a la luz de la historia, de la historiografía bautista. Vamos a ver cómo nacen y vamos a ver tres teorías. Pero antes de entrar en estas tres teorías, déjenme decirles que los bautistas, como tal, como somos conocidos ahora, con los distintivos que tenemos, al final de la historia de los bautistas, voy a hablar acerca de los 7 principios que nos distinguen como bautistas. Empezó a tomar forma a partir de 1644. Y como con esta forma, anteriormente no existía la denominación bautista. Pero ustedes se han dado cuenta que yo he hablado de un remanente, de un grupo, aún dentro de la Iglesia Católica, a la par de ellos, un remanente que siempre se mantuvo fiel a la palabra de Dios y que fueron dándose a conocer con diferentes nombres, que lo vamos a ver adelante, como los valdenses, los petrebucianos, los donatistas, pero que algunos de estos grupos en realidad sí estaban luchando por la cuestión del bautismo, por retomar el bautismo, pero tenían otras enseñanzas que son muy ajenas a la doctrina que nosotros tenemos ahora. Entonces, justo Anderson, que es autor de un libro que se llama La historia de los bautistas, ya escribió 3 tomos, pero actualmente ya hay un solo libro en un solo tomo. Ustedes lo pueden adquirir, lo pueden comprar, lo pueden ver, lo pueden consultar. Pero él habla de que no está documentado y no hay manera alguna de decir que los bautistas como denominación viene desde la iglesia primitiva. Estoy hablando desde el punto de vista histórico. Pero sí los bautistas, como pueblo de Dios, se puede distinguir como pueblo de Dios porque está basada en principios o enseñanzas neotestamentarias. Vamos a ver las 3 teorías sobre el origen de los bautistas que manejan algunos estudiosos. La primera teoría es la teoría de la relación antipaido-bautista. Esta teoría de la relación antipaido-bautista, es decir, que están en contra del bautismo de niños, se entremezcla la historia del bautismo con la historia de los bautistas. Esta teoría trata más de ver o de estudiar una historia como los bautistas no bautizaron a niños, sino solamente a creyentes. Estos primeros historiadores de esta teoría no pretendían establecer una cadena de sucesión, y resultó ser más el estudio de la historia del bautismo que el de la historia de una denominación bautista.
Esa es la teoría de la relación antepedobautista. Está la otra teoría, la teoría de la sucesión apostólica. Esta teoría sostiene que la historia bautista se remonta a los tiempos apostólicos. Esta es una teoría que habla de que desde Juan el Bautista, desde Jesús, Pentecostés, desde ahí vienen ya los bautistas, y como tal, como bautistas, aunque dicen que con diferentes nombres. Esta teoría llegó a ser uno de los, ¿cómo podríamos decir?, de los fundamentos en el movimiento landmarquista, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos. Surgió el movimiento landmarquista. Ya que me estoy mencionando el movimiento lamarquista que surge en el siglo XIX, este movimiento tiene algunos distintivos particulares y voy a mencionar algunos de estos distintivos porque es parte de nuestra historia. El movimiento lamarquista, el primer distintivo que tiene es que llegaron ellos a decir o a creer que solamente la iglesia bautista era la iglesia verdadera. Es decir, a pesar de que existían otras denominaciones, a pesar de que otros movimientos aún de esos resultados de la reforma protestante, los landmarquistas que surgen en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, empezaron a decir, los únicos que tienen la verdad, los únicos que son la iglesia verdadera de Cristo, es la iglesia bautista. Esa es una de sus enseñanzas. Y por ende también esto trajo que solamente la iglesia bautista tenía verdaderamente la palabra y podían interpretar correctamente la palabra. Practicaron la comunión cerrada, es decir, en cuanto a la cena del Señor, y comunión cerrada en el sentido de que solamente la iglesia local era la única que los miembros de esa iglesia, aunque vinieran de otras iglesias locales, no podían, aunque fueran también bautistas, no podían participar de la cena del Señor, solamente los miembros de una iglesia local. Eso se conoce como comunión cerrada. Y una característica más de los landmarquistas era la cuestión de si llegaban otros y querían ser parte de esa iglesia, tenían que seguir todo un proceso de discipulado y tener que, aunque se hubieran bautizado, aún por inmersión en otras denominaciones, tenían que bautizarse en la iglesia bautista. Esos son los distintivos del landmarquismo, y que fue un movimiento que permeó después de mediados del siglo XIX hasta el siglo XX, no solamente en Estados Unidos, sino también en México y en América Latina. Vamos a ver la otra teoría, que es la teoría de la restitución separatista. Según esta teoría, la denominación bautista se originó en el siglo XVII en Inglaterra como una fase del movimiento separatista. Y el separatismo fue producto del movimiento del puritanismo. Es decir, esta teoría enseña lo siguiente. Está la iglesia anglicana. Después de la iglesia anglicana surge el movimiento puritano, y del movimiento puritano surge el movimiento separatista, y de los separatistas surgen los bautistas. Esta es la teoría de la restitución separatista, y esta teoría entonces dice que a partir de ahí surge la denominación bautista. Así que Anderson, en su libro de Historia de los Bautistas, dice lo siguiente: la denominación bautista ha existido desde el siglo XVII, pero el pueblo bautista desde los mismos comienzos del cristianismo. El origen doctrinal se encuentra en la época apostólica. Y no cabe duda de eso, porque uno de los distintivos de los bautistas es siempre sus raíces neotestamentarias. Entonces, no hay, y pensando en la teoría anterior, no hay una sucesión. Es decir, no, por ejemplo, el apóstol Pablo va y deja aquí en esta iglesia y luego aquí de esta alguien más. Muchos laicos fundaron iglesias en la historia del cristianismo. Lo importante es la palabra de Dios. El fundamento de nuestras iglesias es la palabra de Dios. Bien, estas son las tres teorías sobre el origen de los bautistas como unos que lo ubican desde la iglesia primitiva, y otro, esta última teoría, desde el siglo XVII. Y en realidad desde ahí podemos ver Anderson habla que desde ahí se puede ver un crecimiento y un desarrollo
de lo que es actualmente y como se conoce actualmente la denominación bautista. Vamos a ver la ubicación de los bautistas en la historia eclesiástica. Vamos a ver cómo se ubican los bautistas en la historia eclesiástica. ¿Cuál es la relación con las iglesias neotestamentarias, es decir, del siglo I? La relación con aquellas iglesias primitivas, según lo expresa Anderson, de la iglesia apostólica, no es una relación histórica, sino espiritual y teológica, que esto es lo importante. El vínculo en los bautistas y la época apostólica es el Nuevo Testamento, es decir, que hay fuertes vínculos doctrinales y espirituales. Entonces Anderson habla, no tenemos elementos para poder decir que hay un vínculo histórico. Se refiere a que no hay una continuidad que se pueda ver claramente los bautistas como tal, pero sí se puede ver ese pueblo, el pueblo de Dios, y que nosotros tenemos afinidades doctrinales y espirituales con ese pueblo de Dios. La relación con la Iglesia Católica, ¿qué relación tienen los bautistas entre el año 100 y el año 440? Dos cosas son ciertas en este periodo. La primera, se produjeron en el cristianismo cambios vertiginosos y radicales y nació la Iglesia Católica Romana. La iglesia neotestamentaria se convirtió, como ya lo he dicho, en un pequeño remanente perseguido por la religión oficial. Cabe aclarar que los bautistas creen o creemos en la doctrina de una iglesia católica, entendiendo el término católico como universal, porque la encuentran en el Nuevo Testamento, ya que se cree en la universalidad de la fe. También aceptamos los credos, tanto el credo de Nicea como el de Atanasio, no por ser decretos de concilios, sino porque concuerdan con las Sagradas Escrituras. En ese sentido, aceptamos esos credos. ¿Cuál es la relación con los grupos cismáticos? Siempre hubo grupos novacianos, donatistas, los montanistas, que por ejemplo, la teoría de la sucesión apostólica habla o trata de poner a los montanistas como parte de la iglesia que no tiene el nombre bautista, pero son montanistas. Pero nosotros no podríamos tener relación con este tipo de movimiento, porque ya hablamos de que los montanistas eran quialistas, es decir, hablaban del milenio y de experiencias extáticas y de revelaciones del Espíritu Santo. Fue un movimiento algo oscuro y que fue rechazado en su época, pero no podemos nosotros decir que tenemos conexión con este tipo de movimientos, de grupos que se separaron. Aparece el donatismo, el novacianismo, los valdenses, los petrobucianos, y que los valdenses sí hay más correlación y puede haber más, se puede uno identificar más en algunas cuestiones doctrinales. Entonces, la relación con los grupos cismáticos, Anderson habla de que nacieron las iglesias libres y por otra parte estaba la iglesia romana y este tipo de iglesias libres o de grupos que trataban de alejarse de lo que enseñaba la iglesia católica romana, aunque la iglesia católica romana llegó a tener un gran control, pero esos grupos se mantenían firmes a la palabra de Dios. La relación con la iglesia católica romana definitivamente no ha tenido y no puede tener una relación la iglesia bautista con la iglesia católica romana. Hemos visto, y muchos marcan el nacimiento de la iglesia católica romana con el Papa León I, que fue Papa o obispo de Roma del año 400, nació del 440 a 461, fue Papa. Y aunque no se le llamó así propiamente, puede ser reconocido como el primer papa. Entonces, un diálogo con Roma es muy difícil, a causa de diferencias no superficiales, sino profundas. La mayor parte de los bautistas cree que no conviene mantener contactos oficiales con la iglesia romana en el terreno eclesiástico, y que ahora se habla mucho de un movimiento, ¿no? El movimiento ecuménico.
ese movimiento ecuménico que trata de reunir a todas las religiones, pero que los bautistas, fieles a sus creencias, a sus convicciones, no ven posible que pueda haber una alianza, mucho menos con la Iglesia Católica Romana, por el simple hecho de que no toma la palabra de Dios como la única autoridad, sino también la tradición del magisterio, por el simple hecho de seguir promoviendo, a ellos le llaman veneración, pero nosotros vemos claramente una adoración de imágenes que la Biblia lo prohíbe tajantemente. Entonces no hay puntos medulares de coincidencia, y esto tampoco puede permitir que pueda haber una alianza o una relación. Esto tampoco quiere decir que hay un rechazo o un hostigamiento, ¿sí? En nuestro contexto tenemos relación con personas que creen que tienen este credo, o aún con muchos que no saben y se denominan o están dentro de ese rango de católicos nominales, pero debemos de orar y pedirle a Dios que su gracia y su misericordia los alcance. ¿Cuál fue la relación con los disidentes de la época de la Edad Media, de los medievales? Bueno, aquí los bautistas los consideran antepasados espirituales de la Edad Media, a los valdenses, a los albigenses, a los paulicianos, bogomilios, a los cátaros, a los petrobrucianos y enriquianos, que son muy parecidos petrobrucianos y enriquianos. Los petrobrucianos, por ejemplo, se le da su nombre de un sacerdote, volvemos a lo mismo, están en ese sistema, un sacerdote llamado Pedro de Bruys, pero que este sacerdote, a través del estudio de la Biblia, empieza a promover una reforma en Francia en el año 1104, después de Cristo, 1104, una reforma por el estudio profundo de la Biblia. Y los enriquianos, que fue fundado por Enrique de Lausana, y era un monje, y él se asoció con este sacerdote, con Pedro de Bruys. En esta época de la Edad Media, que estamos hablando del año 1100, ¿a qué conclusiones llegaron ellos? Y es lo que yo les he dicho, que siempre Dios ha levantado a estos hombres para mantener la pureza de la palabra. Bueno, los valdenses también, ellos negaron el bautismo infantil. Estaban en contra del bautismo infantil. Estamos hablando del año 1000, y la práctica del bautismo de niños es generalizada, pero ellos descubren en la Biblia, estudian la Biblia y dicen, no vemos que esto sea bíblico, que esto lo enseñe la Biblia, pero la tradición se impone, y ellos dicen, no, la tradición enseña que los niños tienen que bautizar y hay que bautizarlos. Ellos también insistieron en la fe personal como el requisito previo a la salvación, una característica también de la Iglesia Bautista y de los evangélicos, en el sentido de que se necesita de esa fe personal para poder alcanzar la salvación. Rechazaron el uso del crucifijo, las cruces, los templos, los altares en el culto. Rechazaron esto por una cuestión de cierto misticismo, o cierto poder, hasta cierta superstición de los creyentes católicos en estos objetos. Entonces ellos rechazan eso. Negaron la doctrina de la transubstanciación y rechazaron la misa. Fíjense, es una situación nada fácil a la que se tuvieron que enfrentar ellos, pero lo hicieron y reconocieron las Sagradas Escrituras como la única autoridad, las Sagradas Escrituras, que después aquí todavía no, pero después se daría la Reforma Protestante, aparecería ese principio de la sola escritura. Solamente las Escrituras tienen que regirnos y tienen que dirigirnos y tienen que marcarnos la pauta como iglesia en cuanto a nuestro comportamiento. Ok, entonces no tenemos, vuelvo a lo mismo, según Anderson, y coincido con él, no tenemos un vínculo histórico con estos grupos, sino solamente un vínculo espiritual. Es el vínculo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de ese sistema, se levantan, estudian las Escrituras y llegan a sus propias conclusiones. Pero el sistema es tan grande, es tan controlador,
que no trasciende como trascendió después en la época de la Reforma Protestante, pero ahí está, a ese remanente, ese grupo, la Iglesia de Cristo, manteniéndose firme en medio de una gran iglesia que distorsionó la enseñanza bíblica. Bien, ahora veamos con la relación de los bautistas con las iglesias protestantes. Los bautistas, y quiero que me escuchen bien para que no pueda haber un malentendido. Los bautistas en un sentido son protestantes y en otro no. ¿En qué sentido son protestantes? En el sentido de que aceptan los bautistas los principios y la teología de la Reforma Protestante. Pero ¿en qué sentido no son protestantes? En el sentido histórico. Es decir, los bautistas no descienden directamente del movimiento protestante que se dio que inició en Alemania. Cuando usamos el término iglesias protestantes, nos referimos a aquellas iglesias organizadas cuando los principales reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino y Knox, rompieron su relación con Roma. Las iglesias bautistas se adhieren al protestantismo teológica y prácticamente, porque comparten la base teológica de los reformadores y porque protestan contra los abusos del romanismo. Sin embargo, eclesiástica e históricamente, los bautistas no son protestantes porque no representan ni una ruptura con Roma y las iglesias protestantes. No hay esa ruptura. Recuerden que ya está la iglesia anglicana y de la iglesia anglicana va a surgir el movimiento puritano y luego los separatistas, y de los separatistas surgen las iglesias bautistas, las 7 iglesias bautistas que hacen la confesión de Londres en 1144 y que a partir de ahí podemos considerar el nacimiento de la denominación bautista. Entonces, los bautistas consideran a los protestantes como precursores teológicos, pero consideran a los anabautistas como sus precursores eclesiológicos. Los bautistas son protestantes teológicamente hablando. Entonces, recuerden, los bautistas encuentran su origen denominacional en el puritanismo inglés, que era en realidad otra forma de calvinismo. En otro sentido, los bautistas son protestantes también porque siguen protestando contra las doctrinas y prácticas de la iglesia romana y de la iglesia ortodoxa. Pero en varios otros sentidos no son protestantes porque su origen histórico no es protestante. Entonces, el movimiento de la Reforma Protestante se originó en el siglo XVI y la denominación bautista nació en el siglo XVII.